Cada vez vemos que el mundo de la política es el mundo de la agresión, el mundo del escarnio. En el Ecuador nada está dicho hasta una semana antes de que se produzcan las elecciones. Está claro que el presidente no va a ganar en una primera vuelta. El presidente de la República está cumpliendo un año de funciones en estos días y prácticamente pues ha emitido un informe a la nación que involucra diferentes aspectos en el ámbito de lo que es la seguridad, de lo que es la productividad, el empleo y las acciones que se han realizado durante estos meses. Es el tema que lo vamos a abordar con el doctor César Ulloa, importante académico universitario y también analista político que se encuentra ya con nosotros en el estudio en la programación de Frente al Personaje. Con él vamos a desarrollar esto y otros temas también que implican la situación coyuntural, electoral, que está viviendo igualmente nuestro país en este momento. El programa llega gracias al apoyo de... El transporte público renace en Quito. Quito renace. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal, se suscribe en el canal de YouTube, se suscribe, los comentarios y los likes también son importantes, y en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Global Opinion, usted va a encontrar productos comunicacionales como resúmenes informativos, así también como la coyuntura diaria de la noticia. Si usted quiere estar permanentemente informado, actualizado e inmediatamente, pues síganos en nuestras redes sociales. Gracias, César, por estar en la programación. ¿Cuál es su punto de vista y también su evaluación de lo que ha significado este primer año de gobierno del presidente Daniel Noboa a propósito de este informe que se presentó en estas últimas horas al país? Muchas gracias, Osvaldo. Un cordial saludo a la audiencia que nos sigue con mucha atención. Es complejo hacer un informe en términos de analizar que esto es sumas o restas. Me da la sensación que el gobierno de Daniel Noboa tiene diferentes momentos bastante bien marcados en cuanto a su administración del Estado. Yo diría que inicia con gran fuerza, con una popularidad y aceptación considerables de cara a una alianza con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de lo que ha significado su política de combate al crimen transnacional organizado. Es decir, la gente comenzó a mirar con buenos ojos, tuvo buenos recaudos, es así que cuando las Fuerzas Armadas comienzan a tratar de paliar, de mitigar este problema, no nos olvidemos, Osvaldo, que la gente aplaudía a los militares cuando miraba en las calles, repartía vituallas, había felicitaciones, vítores. Luego el presidente decide en materia social darle continuidad a lo que venían trabajando Moreno y el presidente Lasso en cuanto al combate de la desnutrición crónica infantil. Producto de aquello, incluso la secretaria técnica pasa a ser luego candidata a binomio en estas elecciones. María José Pinto, ¿no? María José Pinto, y despliega, ¿no es cierto?, un plan de entrega de becas, de construcción de vivienda, construcción de infraestructura. Pero me da la sensación que este primer momento, que es de gran efervescencia, yo diría de luminosidad, de gran pirotecnia, se va agotando rápidamente, de manera bastante acelerada, sistemática, por una serie de cosas que los ecuatorianos y ecuatorianas comenzamos a mirar como complicadas. La primera, que hay un gabinete que no se siente, es decir, un gabinete que prácticamente no solo es desconocido, sino que tampoco se conoce a ciencia cierta cuál es el aporte de las distintas carteras del Estado en la administración de gobierno del presidente. Se comienza a ver cierto sentido de improvisación, incertidumbre, en la medida, ¿no es cierto?, que el presidente tiene inestabilidad en algunas carteras del Estado, es decir, hay algunos ministerios que tienen mucha rotación. Y por otra parte, vemos que hay un manejo complicado, bastante difícil en cuanto a la crisis energética se refiere. Claro, los cortes de energía eléctrica fundamentalmente en este momento, ¿no? Porque se puede desprender que hay otros problemas, hay otros inconvenientes también en otras áreas. Pero en sí, digamos, lo que ha hecho el presidente en este año
¿Cumple con la expectativa de pronto de los propios ciudadanos, en este caso, César? Pero creo que es difícil exigirle a un presidente que en tan corto tiempo resuelva una crisis multifacética como la que el Ecuador atraviesa, es decir, una crisis económica que se expresa en el desempleo, 7 de cada 10 desempleados, una crisis de inseguridad donde pasamos los 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es difícil exigirle a un presidente que dinamice la economía, pero por otra parte también me da la sensación que hubo mucha esperanza, hubo mucha expectativa de un ascenso meteórico, porque nadie le veía a Daniel Noboa pasando una segunda vuelta electoral. Muchos pensaron que era una suerte de ensayo-error en una especie de calentura de motores para trasladar unas aspiraciones de llegar a Carondelet en un segundo momento. Es decir, hubo mucha expectativa de un candidato joven, de un presidente, yo diría el más joven que ha tenido el país, pero que luego por su misma administración de decisiones les lleva a un desgaste sin perder de vista la relación entre Tortuosa, Entonces, no Tortuosa con la Asamblea Nacional. Digamos, el tiempo y los problemas que se le han presentado, el tiempo resultó demasiado corto para poder resolver todos ellos, pero hay cosas en las que de pronto le estarían afectando al presidente en este primer año de gestión. Y yo diría que es un presidente que tiene que replantearse su gabinete, porque, insisto, no hay conocimiento del aporte que cada ministro o ministro hace en su cartera de Estado de manera concreta, es decir, vemos una invisibilización de los ministros y ministras. En segundo lugar, creo que esta apuesta por renovar la política con nueva gente no necesariamente quiere decir gente joven. Creo que el presidente puede o debe rodearse de gente con mucha experiencia en los temas, no necesariamente que venga del mundo de la política, pero que se arriesgue a tomar decisiones mucho más contundentes, informadas en el área energética, en el área de salud, en el área de economía. Y por otra con parte, más conocimiento, con más experiencia en estos campos. Y creo que por otra parte también a mí me parece que es un presidente que privilegia las redes sociales antes que la rueda de prensa, el contacto con la prensa e incluso el contacto con la población. Me parece que hay una reducción in misericordia de la política al mundo del TikTok. Pero ¿eso está bien o está mal? Tomando en cuenta que estamos en un mundo globalizado en donde las redes sociales, las nuevas tecnologías se priman mucho. Las redes sociales... en el ámbito de la comunicación, de la información inclusive. Claro, las redes sociales son contundentes cuando hay respuestas a las diferentes problemáticas que tiene el país. Pero si se hace gran despliegue mediático en medios alternativos o las redes sociales y la realidad sigue igual, no nos sirve de mucho. Es decir, las redes sociales son un complemento, son una suerte de espaldarazo de soporte cuando hay también consistencia en la toma de decisiones y cuando hay una transformación real de lo que está sucediendo en el Ecuador. Ya, pero para su criterio, digamos, en este caso, entonces ha sido un año complicado, difícil. El presidente no ha podido plasmar quizás lo que él tenía planificado, o han habido fallas en este sentido para cumplir inclusive con lo que se había ofrecido, se había prometido. Es un año con balances, es decir, un año con aciertos, con desaciertos, un año además que el presidente asume la crisis energética, la más compleja desde la transición a la democracia en el Ecuador. Pero también yo diría que es un año de elecciones que probablemente, no sé si el presidente las incorpora o no, pero que además están atravesadas con una relación bastante curiosa con la Asamblea Nacional, porque comienza con un acuerdo con el correísmo, con los socialcristianos, luego eso se desbarata, luego trata de construir un bloque de independientes, luego también trata de sacar algunas decisiones con Construye. Entonces me parece que hay una estrategia mediática pensada, políticamente hablando, hay una suerte de construir la imagen de un presidente con firmeza, pero por otro lado veo una desconexión o falta de conexión con algunos sectores de la población que probablemente todavía no deciden por quién votar. Ahora, en este ámbito de lo que está pasando en este momento, en lo coyuntural, el tema de los cortes de energía eléctrica y sus decisiones que se adoptaron en primera instancia de bajar los cortes, decíamos que a 8, a 6, a 4 horas, y después terminamos en 14 horas, ¿han disminuido en la credibilidad del presidente? Indudablemente. Disminuye la credibilidad porque los anuncios no se compadecen con las medidas que se toman en la realidad.
hay mucha gente que, por ejemplo, ha tenido que clausurar o prácticamente confinarse por los cortes de energía. Por ejemplo, el caso de personas discapacitadas que viven en edificios en el 7º o 8º piso. Claro. ¿Cómo hacen esas personas para bajar? La gente que necesita una serie de implementación electromecánica para que tenga respiración artificial. La gente que se gana unos pocos dólares en una barbería de la esquina y que llega un corte y no tiene o sea, es decir, son medidas que se piensan en lo macro, pero nunca se pensó en el micronivel. Es decir, el micronivel es la gente que trata con un poco de luz vender el pan, claro, vender un heladito. Es decir, y ese tipo de cosas me da la sensación que el gobierno todavía no logra sensibilizar en cuanto a la dimensión y al impacto que tiene en esos segmentos de la población. Al margen de lo que significa ese impacto macro que tenemos en la parte de la economía, en la parte de la generación de empleo, porque sin lugar a dudas que se ha golpeado en ese aspecto. O sea, creo que los gobiernos, tanto este como el anterior, se han preocupado mucho por la estabilidad o el equilibrio fiscal, tratando de resolver temas de las grandes cuentas, de reducir el riesgo país, de ser atractivos a los multilaterales de crédito, pero han sido muy débiles en cuanto al planteamiento de una política social de largo aliento. Y no me refiero a medidas asistenciales clientelares, que significa regalar bonos o entregar de manera gratuita cosas. Me refiero a que qué mejor política social sería tener unos hospitales trabajando al 100%, tener una distribución de medicinas al 100%, atender a todas las personas que están en cola en el sistema público como el IES al 100%. Ahí no me refiero de regalar nada, lo que me refiero es tener un sistema de salud que atienda a la gente que más lo necesita, un sistema de seguridad social que sea eficiente y un sistema social que otorgue o que garantice unos mínimos de dignidad a la población. Ya, pero eso, ¿se ha llegado, digamos, a esos niveles de pronto? No se ha llegado, indudablemente. Por eso digo, hay una deuda falencia, social. Exacto, entonces, por eso le quería preguntar, ¿qué es lo mejor que ha hecho el presidente Noboa y también qué es lo malo que se evidencia en este momento? A ver, creo que la gente califica, porque además me apego mucho a las encuestas, sobre todo a las primeras, en darle un espaldarazo al gobierno por la firmeza que ha tenido en el combate a la delincuencia, tanto común como al crimen organizado transnacional, sobre la base de tener grandes padrinos, grandes aliados, que son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Yo creo que eso nadie desconoce, lo mira como un acierto. Creo que en un segundo momento... Pero los resultados en ese aspecto, en el ámbito de la seguridad, han sido los esperados, ¿no? Yo diría que es un problema muy complejo. O hemos normalizado la situación ya los ecuatorianos. Yo no creo que se haya normalizado, yo creo que el problema es demasiado complejo como para pensar que en poco tiempo y con ciertas medidas se ataca esto. A mí me parece que el Ecuador está entrando en una esfera de Estado mafioso, es decir, un Estado en donde las funciones, como los niveles de gobierno y los autores los grandes decisores, crean las condiciones para beneficiar a ciertos grupos mafiosos, y eso no es fácil combatirlo. Creo que la gente sigue mirando con buenos ojos que el presidente quiera atacar a estos grupos, pero me parece que la pata coja del gobierno es el tema social. O sea, me parece que no hay una política social clara, no hay unos recursos destinados. Y a propósito de ello, hay una publicación reciente de estas últimas horas, de estos últimos días, de Economics, que le pone al Ecuador en un reportaje como un estado, como un narcoestado prácticamente. Claro, es lo que yo digo, es un estado mafioso. Lo que estamos mirando, inclusive afuera del Ecuador. ¿Cómo nos están conceptuando y nos están calificando en este momento? Bueno, no nos olvidemos que por los puertos del Ecuador sale la mayor cantidad de drogas a los puertos de Europa. Es decir, es ya claro para el mundo y para quien estudia fenómenos de inseguridad y todo lo que significa el tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, tráfico de animales, tráfico de estupefacientes, tráfico de cierta propiedad intelectual de cara al uso nuclear, que el Ecuador está en el centro de esa discusión. ¿Eso qué significa? Que les resulta cada vez más complejo al Ecuador ser un país que atrae inversión extranjera directa, un país que se le complica atraer cooperación internacional,
que le resulta complejo credibilidad en otros actores, porque además tenemos un problema muy serio, y es que el sistema de administración de justicia en el Ecuador es una suerte de cartas o cartas de menú en función y al corte y a la medida de quienes van a ser sentenciados. Claro. Entonces, creo que es un problema complejo que, insisto, para el presidente que venga, no les resulta fácil tampoco, es decir, más allá de que le dé continuidad a las políticas que este gobierno ha hecho. Que puede ser el mismo gobierno, ¿no? En este caso, porque claro, tenemos un presidente candidato en este momento, pero digamos que la seguridad ha sido su acierto en cierto modo, lo del presidente. Sí, yo creo que el presidente se le ha calificado, se le asocia con decisiones que van de la mano con el combate a la inseguridad. Insisto, hay una pata coja, que es el tema de una política social de largo aliento. Me parece que hay otras esferas que hay que revisarlas, como el mismo manejo de la política, es decir, en el Ecuador vemos que de manera acelerada y cada vez con una intención de invisibilizar el debate, la gente cree que la política se reduce al TikTok, se reduce al Twitter, se reduce al Facebook, se reduce, ¿no es cierto?, al Instagram. Y nosotros creemos que una de las cosas que se debe exigir como ciudadanos, como ciudadanas, es adecentar la política, es decir, darle un giro ético, pero también que los temas se debatan con altura, con argumentos, con sustentos. No saca nada usted, Osvaldo, haciendo una política de TikTok cuando la realidad no cambia. Es lo que yo he dicho, o sea, eso no sustituye lo que la realidad cambia. Aparentemente eso le da resultado, pues, César. Yo creo que no, porque si uno mira el desglose de Comunicaliza, que es la encuesta que arroja los resultados en la última elección, vemos que ahí se derrumban varios mitos. El primer mito es que no necesariamente los jóvenes votaron por el presidente. Eso dice una encuesta. Y que no necesariamente la gente votaba por las cualidades o atributos propias del candidato, sino más por una corriente anticorreísta, y que vemos en las condiciones actuales que se está configurando un escenario muy similar, es decir, Correa, anticorrea, por la forma como está... Se está polarizando, digamos, el tema electoral en este caso. Bueno, la opinión pública está polarizada en lo que usted señala, correístas y anticorreístas, los buenos y los malos, no sé en qué sentido, pero así más o menos se está polarizando este tema. Una polarización que además nos lleva a una composición de la Asamblea muy parecida a la composición de la Asamblea de los últimos mandatos, es decir, probablemente el correísmo no llegue, pero lo que sí llega es a tener una gran cantidad de asambleístas que, siendo la primera función del Estado de la Asamblea, condiciona, determina y en algunos casos le pone contra la pared a cualquier gobernante de turno. En ese aspecto, ya entrando en el campo, por ejemplo, lo que usted hablaba de Comunicaliza, por ejemplo, el presidente ha bajado ciertamente por el tema, por todo lo que las afectaciones que tenemos en el ámbito de los cortes de energía eléctrica, que creo que es lo más duro, el tema de la inseguridad igualmente. Por eso le decía, como que los ecuatorianos hemos normalizado este tema de la inseguridad, pero el descenso del presidente no es como habrían creído otros rivales políticos o la propia opinión pública. A ver, habría que entender que un presidente que gobierna por corto tiempo está más expuesto al asedio de varios candidatos y que además el desgaste en el ejercicio del poder iba a ser mucho más acelerado. Porque además nosotros estamos exigiéndole a un presidente que gobierne en corto tiempo que resuelva problemas no solo de coyuntura, sino estructurales. Es decir, era evidente que íbamos a tener un presidente con ese desgaste. Lo que habría que pensar es si ese desgaste que ha sufrido le toca o de qué manera le toca las posibilidades que tiene para pasar una segunda vuelta. Está claro que el presidente no va a ganar en una primera vuelta. Es bien complicado, además de hacer un escenario hacia adelante, de saber qué va a pasar en estos meses, no solo por decisiones que tienen que ver con la crisis energética o la inseguridad, sino por el ambiente, por el estado de ánimo de los electores en cuanto a las frustraciones propias de no resolver sus problemas a fin de año y todo lo que puede pensar o todas las esperanzas que puede tener al año que entra, ¿no es cierto? Entonces, ¿no le ve usted propenso a una primera vuelta, a un triunfo de ningún candidato en este caso? De ningún candidato, porque yo creo ni el de la revolución que tiene
¿Es un nicho importante? Pero es un nicho importante que no llega todavía al 40% con 10 de distancia y tampoco llega a un 50% más 1. 35, 36%, ¿no? Sí, pero habría que ver si los otros candidatos efectivamente hacen que se corran los votos, entre comillas, que son para ellos, para la Revolución Ciudadana, o si puede emerger un tercero en estos meses que pueda de alguna manera alterar la configuración del voto. ¿Por qué digo esto? Porque en el Ecuador nada está dicho hasta una semana antes de que se produzcan las elecciones. Y me refiero precisamente a la última elección, donde nadie le tenía en el radar al presidente electo, o si no, Osvaldo, recordemos, ninguna encuesta le tenía al presidente electo como finalista. Fue, me parece que en el debate, ¿no?, donde emergió el presidente. Bueno, algunos dicen el debate, otros dicen el asesinato de Villavicencio. Claro, eso pateó todo el tablero. Partió el tablero, pero yo creo que el escenario del Ecuador es tan complejo como para atrevernos a hacer cierta insinuación de cómo puede quedar configurado de cara a las elecciones. Me parece que hay unos meses vibrantes, complicados, de gran disputa política, y habrá que ver cuál es el desempeño también de los otros candidatos, ¿no? ¿Por qué ese posicionamiento en este momento? Claro, las encuestas son radiografías del momento. ¿Por qué ese posicionamiento de dos candidatos o de tres candidatos en su momento con Jean Topic? Sale Jean Topic de la papeleta y aparece la polarización. Noboa, González de la Revolución y el resto de candidatos realmente son muy marginales en esa medición. ¿Esto puede evolucionar o qué puede pasar? Bueno, la marginalidad de los otros candidatos se explica por una razón contundente. La primera, que tenemos una trayectoria de voto histórica desde el 2008 del correísmo, que ha fidelizado, ¿no es cierto? Yo diría que tienen una suerte de techo de hormigón, lo que quiere decir que ellos están haciendo algo bien en cuanto al trabajo con las bases, a la militancia, en cuanto a la administración de los gobiernos autónomos descentralizados o probablemente la influencia que tienen desde la Asamblea Nacional. Es decir, es una fuerza que cautiva y que la gente además cree todavía que es una opción para manejar el destino del país. El candidato presidente indudablemente tenía que ser una opción, insisto, porque patea el tablero, porque es un hombre joven, porque además las primeras decisiones que toma son bastante firmes, contundentes. Y luego había un candidato, Jean Topic, que es el candidato que se compró el gran tema, que era la inseguridad. Y la gente en su momento lo que quería es seguridad, porque ese es el problema número uno que el Ecuador tenía en su momento. Se lo veía como el más preparado para ese efecto. Preparado para ese efecto. Y claro, luego viene el proceso del Tribunal Contencioso Electoral, con un voto salvado del consejero Muñoz, y los otros deciden que efectivamente hay una suerte de tráfico de influencias, ¿no es cierto? Sale de la papeleta y, a mi modo de ver, se desinfla esa población que todavía yo no sabría a quién va a dar el voto. Porque además ¿No es que se han dividido entre Noboa y González? No, yo creo que no. ¿Ese voto? No, yo creo que no. Yo creo que la gente que quería votar por Topic veía una tercera alternativa, que no era ni González, no era ni tampoco Noboa, ¿no es cierto? Y habría que ver efectivamente ese electorado, qué es lo que miraba en Topic. Habría que ver si estos candidatos marginales, en cuanto al posicionamiento que tienen, logran cautivar a la población en el sentido de salir de esta discusión de polarización. Pero también la expectativa, Topic no es que ha renunciado totalmente, pues. ¿Hay alguna esperanza para Topic, digamos, en el ámbito de la Corte Constitucional? Porque allí se están pidiendo medidas, ¿no? No, yo creo que esto está jugado. Me parece que Topic quiere convertirse en un nuevo actor político. Además, que si administra bien su liderazgo y la descalificación del Tribunal Contencioso Electoral, podría ir trabajando en el tiempo para efectivamente consolidar una fuerza nueva. O sea, el hecho de que él haya salido de la papeleta no quiere decir que haya salido de la política. Claro. No quiere decir que haya salido de la política. Habrá que ver si esto le alcanza a Topic para convertirse en un referente o si hay otro referente dentro de los política candidatos. Que le está trayendo consecuencias en este caso. Sí, es una política que le trae muchas consecuencias. Vea el tema del cable submarino, que se vincula directamente con su familia, ¿no? Sí, o sea, el ingreso de Topic a la política es un ingreso bastante complejo, sombrío, por la rivalidad política
que existe con el candidato presidente. Es una rivalidad que no se puede ocultar además, ¿no? Y que se han hecho cosas de pronto dentro de lo normal o anormal para tratar de frenarlo a Topic. Bueno, yo diría que hay una mirada internacional incluso, hay unas declaraciones del secretario de la Organización de Estados Americanos, Almagro, y hay una corriente de opinión en la política en el Ecuador que se estaría transgrediendo los principios de competencia y de igualdad de condiciones en un proceso electoral. Entonces, esto que se ha generado, insisto, habría que investigar hacia dónde va, quién capitaliza ese desencanto que la gente sufrió cuando Topic es sacado de las elecciones. Entonces, de estos candidatos de la marginalidad, digo por la votación, por la intención de voto que tienen, habría que ver si logran o no logran efectivamente cautivarse a ese público elector. ¿Qué es lo que conlleva de aquí a lo que significa esta parte final de noviembre, diciembre, un año sumamente festivo, y entramos prácticamente a la campaña electoral? ¿Qué conlleva esa relación del presidente, del asunto con la Asamblea, anuncios de fiscalización a funcionarios como la ministra del Trabajo? ¿Esto pesará mucho dentro de lo que significa la aceptación o la decisión de los ciudadanos? Bueno, yo creo que lo que va a pesar en el ánimo de los ciudadanos y ciudadanas es si pueden tener unos días de alegría, de prosperidad, de reunión familiar, si se puede llevar un pollo a la cena, porque ya pavo no alcanza. Está muy complicado, Si ¿no? se puede llevar un chaulafán, porque ya no alcanza para las otras cosas. Si la gente al final del año logró o no tener algunos recursos para reunir a su familia, yo creo que eso va a pesar mucho. Es decir, si la situación económica en el Ecuador termina mucho peor que el año anterior, esto le va a pasar factura al gobierno, indudablemente. En la parte económica. En la parte económica, porque mira, Osvaldo, yo no creo que la gente esté ahorita muy interesada en los grandes debates, en las grandes discusiones. La gente lo que quiere ahora es una Navidad próspera, quiere un clima de seguridad, la gente quiere certeza de que el próximo año va a tener empleo y la gente quiere cierta ética, cosa que no se ha logrado. Yo diría que la gente está asqueada de la política, está totalmente enfadada con la política y con los políticos, y lo que quiere en ese enfado más bien es tener ciertas condiciones de dignidad de vida. Pero por eso habrá el tratar de minarle al presidente mucho más en el ámbito de la credibilidad. Esto de los cortes le podría traer consecuencias si es que no se cumple en el mes de diciembre. Indudablemente, porque además la gente vuelca todas sus esperanzas en una Navidad, pero además la gente tiene una fe casi ciega cuando termina un año, inicia uno nuevo. Y si los tramos de diciembre no van a iluminar, valga la metáfora, en una época donde hay cortes de energía, si no va a haber la suficiente luminosidad, la suficiente luz, la suficiente certeza, va a afectar enormemente a la ciudadanía, y la ciudadanía va a buscar al primer culpable, que es a quien conduce el Estado ecuatoriano. Se avisoran semanas o meses, en este caso, hasta llegar a las elecciones, una campaña política bastante agresiva, bastante dura, difícil. Muchos anticipan que hasta puede tornarse violenta esta campaña política. Bueno, la campaña ya es violenta porque no hay reparo, la gente no tiene filtro. Cada vez vemos que el mundo de la política es el mundo de la agresión, el mundo del escarnio, el mundo que deshonra a la gente. Entonces, a mí no me extrañaría que entremos a una campaña de desagravios, de insultos, de dime qué te digo, de dimes y diretes. Y yo diría que el candidato o la candidata que capitalice otra forma de hacer política, que no sea caer en la polarización, que no sea caer en el insulto fresco, me parece que podría tener unos resultados importantes. ¿Usted le ve que hay posibilidades de pronto con la cantidad de candidatos que tenemos de encontrar una tercera vía? Los ecuatorianos están en ese afán de buscar o de ver quiénes dan, como usted dice, más de esperanza o de pronto nuevas propuestas o alternativas. Creo que en el Ecuador muchas de las veces pensamos que estamos peor que el año anterior, pero cada día parecería que hay un peldaño mucho más abajo de estar peor. Es decir, los ecuatorianos hemos sido lo suficientemente resilientes, yo no sé si ingenuos
o además muy optimistas de que pueda haber alguien que nos dé una alternativa diferente. Entonces no me extrañaría que si alguien cuece, hace una receta importante, pone los ingredientes de la campaña, otro tipo de discurso, otro tipo de propuestas, otro tipo de soluciones, puede haber alguna configuración electoral diferente. Ya, por eso le preguntaba, entonces nada está dicho. No, yo creo que nada está dicho. O sea, no hay la polarización y que entre estos dos candidatos se va a definir el asunto, Noboa-González o viceversa, González-Noboa, y el resto de candidatos simplemente están para la procesión, nada más. En estas elecciones nada está dicho, está todavía mucho por jugarse. Insisto, quien toque la sensibilidad de los ecuatorianos de cara a resolver sus problemas va a cautivar ese voto. Y creo que la gente quiere un candidato, una candidata con mucha empatía. A mí me da la sensación que por los problemas de inseguridad, por los problemas de los cortes de energía, por la misma supervivencia, estamos cayendo en un sálvese quien pueda, donde la gente quiere más bien alguien que les dé esperanzas, les dé afecto, les dé soluciones, y por lo tanto yo diría que hay que ver cómo se desarrolla la campaña, ir mirando las encuestas, que por cierto, las encuestas son creíbles hasta un momento. Claro. Bueno, hay encuestas para el consumo interno y hay encuestas también para la opinión pública, ¿no? Eso es muy conocido. No son tan, digamos, certeras que digamos estas encuestas. Sí, yo diría que son las encuestas, lo que sucede, el estado de ánimo, pero también, Osvaldo, habrá que ver si no hay sorpresas, si no hay anuncios, si no hay violencia, si no hay algo que definitivamente trastoque el ánimo electoral. ¿Cuánto va a pesar esa relación con la vicepresidenta y todo lo que puede pasar alrededor de ella? Bueno, yo creo que es un tema extremadamente delicado, porque hemos visto ya que una serie de colectivos que defienden los derechos de las mujeres, de los niños y de los adolescentes, se han pronunciado de manera bastante contundente ante las decisiones que ha tomado el gobierno del presidente. Yo siempre dije que estaban convirtiendo de manera gratuita, acelerada y con mucho impacto una heroína. Y la vicepresidenta ya no es una desconocida. La vicepresidenta termina siendo muy conocida por una relación mal llevada, de desgaste, yo diría personalista y de confrontación ya personal con el presidente de la República. O sea, ¿le podría pasar factura al presidente? Sí, por supuesto, porque en un mundo de la política donde cada vez la presencia de la mujer política es más importante, la manera como se resguarda las actuaciones, cómo se impulsa el liderazgo femenino, está bien vigilado, es celosamente registrado. Cada vez que se ataca a las mujeres, no solo yo diría hay una sororidad, como dicen las mujeres, o espíritu de cuerpo, sino que la sociedad comienza a ver esto no tan bien. Llama la atención mucho cómo el presidente llega a escoger a su binomio. Creo que esto es algo que nos deja como lección a los ecuatorianos y ecuatorianas. No sé si recuerda usted, Osvaldo, que Velasco Ibarra solía decir que el vicepresidente es un conspirador a tiempo completo con salario. Y él lo decía porque los niveles de confianza interpersonal con el que le sucede no eran los más adecuados. La pregunta que nos hacemos es cómo el presidente llegó a conciliar un acuerdo con quien luego entra en una confrontación de tales características. Los actuales candidatos a la presidencia, la actual candidata a la presidencia, ¿será que saben perfectamente quiénes son sus binomios? O al revés, sus binomios, quiénes son sus presidentes o presidentas. Digo esto porque las relaciones entre el binomio presidencial históricas en el Ecuador no han sido sencillas, no han sido fáciles. Es decir, hemos visto que el presidente termina sucediendo a la primera autoridad del Estado, pero porque precisamente las relaciones no eran buenas. O sea, históricamente vimos las relaciones que no eran buenas, por ejemplo, entre Febres Cordero y Blasco Peña Herrera. ¿Se acuerda que le decían el serrucho Peña Herrera? O entre el mismo Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio, o en lo que terminó siendo la sucesión entre Maguad y Gustavo Noboa. Es decir, tampoco la relación que ha habido antes entre presidenciables y sus binomios ha sido de las más adecuadas.
Y acá no ha sido la excepción tampoco, No, pero más pronunciado en este caso, ¿no? Con lo de la vicepresidenta Abad. Es como para seguir hablando de estos temas, César, pero por ahora muchísimas gracias por su presencia. Muchas y por gracias, este Osvaldo. análisis que se ha realizado de este primer año de gestión y también la perspectiva que se viene a futuro. Muy amable, César. Muchas gracias, un cordial saludo. Gracias al doctor César Ulloa, académico universitario, analista político, con nosotros en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, nos ayuda con sus likes, sus comentarios y también suscribiéndose al canal es importantísimo. El resto de redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, X, usted nos va a encontrar con resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional y también la coyuntura de la noticia diaria lo encuentran en nuestras redes sociales. Así es que síganos en estas redes. El programa llega gracias al apoyo de... El transporte público renace en Quito. Quito renace. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos con ustedes de lunes a viernes a partir de las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Nos vemos el día de mañana con un nuevo invitado y un nuevo tema. Dele like a este programa y comparta. Soy Osvaldo Morocho Ampudia. Nos veremos muy pronto. El transporte público renace en Quito. Ya lo vivimos con el metro, el más moderno de Latinoamérica. Vamos por más, porque Quito nos mueve. Con la tarjeta Ciudad conectaremos los buses convencionales, el trolebús, la ecovía y el metro. Rutas más eficientes para que tus viajes sean rápidos. Con transporte organizado ahorrarás tiempo para lo realmente importante. Vamos, viajemos juntos. Quito renace. Autorización número 3319. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.